Dios les bendiga a todos, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Le damos la bienvenida especial a nuestros hermanos que nos visitan de Sydney, todos nuestros hermanos, los hermanos que nos visitan de El Salvador. Que el Señor los bendiga. Es un gusto para nosotros tenerlos aquí. Que el Señor los bendiga y se sientan bien en la casa del Señor. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 16. Versículos del 19 en adelante. Lucas 16, versículos del 19 en adelante. ¿Lo tenemos? Es la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Padre amado, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, Señor, que tengas misericordia, Señor, de los que estamos aquí reunidos, Padre, de los que escuchan este mensaje, Padre. Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, revelando tu palabra, Padre, dándonos entendimiento, Señor, transformando, Señor, nuestras vidas a través de ella, Señor, tocando nuestro corazón, redarguyéndonos de pecado, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Bendícenos, Padre, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que sea el nombre de Cristo glorificado, Padre, en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos esto. Amén y amén. Amén. Hoy voy a hablar acerca del infierno y el lago de fuego. El infierno y el lago de fuego. Leí hace un par de semanas de una mamá. Esta mamá cristiana. Su hijo había caído en un gran pecado. Había caído en algo terrible. Y ella decía que se sentía orgullosa de su hijo. Decía que su hijo estaba bien. Hermano, lo mejor que podemos decirle a nuestros hijos es la verdad de la palabra. Hay veces pensamos de que vamos a cubrir las cosas con amor. No, yo lo voy a querer tanto que lo voy a mandar al cielo con todo y chonga. Hermano, la palabra de Dios es bien clara. Hay un cielo y hay un infierno. Hay un cielo y hay un infierno. Hay veces nosotros queremos componer el mundo, queremos decir: no, esta persona va a ir al cielo. Esta persona es muy buena. Él es mi hijo, ella es mi mamá, él es mi hermano. Yo quiero que vaya al cielo. Hermanos, de querer
a que sea así, hay un abismo de diferencia, infinito. La razón por la cual Cristo Jesús vino a esta tierra fue muy importante y era para morir por nosotros. Cristo Jesús no dejó su trono de gloria, dice la palabra ahí en Filipenses 2, de que dejando su trono de gloria vino y tomó el cuerpo de un siervo. La razón por la que Él hizo eso, dejar su trono de gloria, no es porque no lo necesitábamos, porque estábamos bien, porque no pasa nada, porque todas las cosas están fluyendo. No es así. La razón por la que Cristo Jesús dejó su trono de gloria para morir en la cruz fue porque sin Él no hay salvación. Sin Él el hombre está condenado, sin Él el hombre va al infierno. Me dolía oír de esta madre, me dolía oír esas palabras, porque le está mintiendo a su hijo, está mintiendo a su hijo. Está diciendo, tú vas a ir al cielo, todo está bien. Hermano, esa madre no quiere a su hijo. Piensa que el amor que ella tiene lo va a salvar. Nuestro amor no salva a nadie. Lo único que salva es Cristo Jesús. Hermanos, hay veces tenemos que saber la realidad de las cosas. Tenemos que saber la realidad de las cosas. Yo amo a mis hijos, pero mis hijos necesitan salvación, necesitan a Cristo Jesús. Ellos no van a ir al cielo, a menos que se arrepientan de su vida y confiesen a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Ellos no son salvos porque nacieron en una iglesia cristiana. Ellos son salvos si ellos reciben a Cristo Jesús en su corazón como el Señor y Salvador. Amén. Veamos qué dice Mateo 22, 32. Vamos a regresar a Lucas más adelante. Si leemos desde el 23 adelante, dice la palabra. Mateo 22, del versículo 23 en adelante. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano, de la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Vea que esta es una pregunta que estaba destinada a hacer burla de Jesucristo. Era una pregunta que los saduceos estaban tratando de justificarse. Ellos decían, no hay resurrección de los muertos. Entonces, lo que estaban diciendo es haciéndole burla a Jesús. Entonces el versículo 29 dice la palabra. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído de lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Hermanos, en la vida encontramos religiones y encontramos personas que nos dicen qué es lo que ellos piensan acerca de lo que pasa cuando uno muere. Todos tenemos una opinión, ¿verdad? Preguntábamos a nuestros padres, papá, ¿qué pasa cuando las personas mueren? Y ellos nos trataban de dar su respuesta más, lo que ellos pensaban que era lo lógico, de acuerdo a su punto de vista. Preguntábamos a nuestra abuelita, ¿qué pasa cuando la gente muere? Sacaban ahí una historia ahí medio mal cocida. Y cada persona tiene una explicación acerca de lo que pasa
con la muerte. Pero, hermano, de lo que nosotros pensamos a lo que es, hay una eternidad de por medio. Usted y yo podemos tener nuestra opinión, pero eso no va a cambiar lo que es la realidad. Si alguien nos preguntaran cómo es que vuela ese cohete que va al espacio, usted y yo podemos sacar nuestras conclusiones, ¿verdad? Yo creo que le ponen pólvora atrás y sale disparado, pero la realidad es que es mucho más complicado que eso. La realidad es que de acuerdo a nuestra manera de analizar las cosas, apenas podemos hacer aviones de papeles. Y tenemos que llegar a que esa es la conclusión cuando estamos hablando de las cosas que pertenecen a la vida eterna. Usted y yo no sabemos nada. Nunca hemos pasado a la muerte. Nunca hemos estado ahí. Nosotros tenemos que confiar en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que Dios ha dejado para que usted y yo alcancemos la vida eterna. Nuestro conocimiento no nos va a servir de nada, aunque muy bien intencionado. Yo amo a mis hijos, pero yo no les puedo dar salvación. La palabra ahí nos dice Jesucristo de que no habéis oído de que Dios no es Dios de muertos. Hermanos, aunque nosotros pensemos que las personas están muertas, sí han pasado la muerte, pero esas personas están vivas. Están vivas, ya sea en la presencia del Señor o en el infierno. Solo hay dos realidades: o en la presencia del Señor o en el infierno. Hermano, la palabra de Dios nos dice de que aunque la persona esté muerta, está viva. Esto no está hablando acerca de una reencarnación. Hebreos 9:27 dice de que el hombre vive una vez, muere una vez y después de esto el juicio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero en Daniel 12:2 dice la palabra: del 1 al 2 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El hecho de que las personas mueran no quiere decir de que no van a volver a vivir. Va a haber un día en que Dios va a llamar a juicio a toda persona. Y estas personas que se encuentran en el infierno van a ser levantadas para un juicio final. Entonces hay una diferencia entre el infierno y el lago de fuego. Cuando una persona muere hoy en día, esa persona, si ha rechazado a Dios, si no ha recibido la salvación de Cristo, esa persona pasa al infierno, que era el caso de lo que decía ahí Lucas 16. Cuando la persona muere, en este caso este rico, dice la palabra ahí que pasa a un lugar de tormentos. El lugar infierno significa un lugar de oscuridad. De oscuridad. Hermanos, ahí dice la palabra de que el rico se hallaba en tormentos. Dice que hay una llama ahí. Yo hablaba con un señor, como decía Nelson al principio. Hablaba con un señor, en aquel tiempo habrá tenido unos 60 años. Y el hecho de que la persona avance en edad no quiere decir de que avance en sabiduría. Hablaba con este hombre y me decía: yo cuando muera yo quiero ir al infierno. Yo le decía: ¿por qué? Dice: porque ahí está toda la gente que le gusta la fiesta. Y vamos a tener una gran fiesta, me decía. Él lo decía serio. Hermanos, la Biblia dice de que ese es un lugar de tormento. Si un día usted y yo decimos
una cosa semejante, tenemos que pedirle perdón a Dios. Arrepentirnos, pedirle perdón. Dios mío, lo dije en ignorancia. Hermanos, el infierno es un lugar de tormentos, donde la persona es atormentada día y noche, donde pasa en un tormento continuo. El infierno es un lugar donde habitado por demonios. Veamos lo que dice 2 de Pedro 3. Perdón, 2 de Pedro 2, 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Veamos qué dice Judas 6, antes de Apocalipsis. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Vea que ahí la palabra nos dice de que todos estos ángeles, estos demonios, hablando de eso solo para un pequeño paréntesis, la palabra de Dios no explica muy bien por qué hay ángeles, hay demonios encerrados en el infierno y por qué hay demonios en el mundo espiritual, como dice allá Efesios 6, ¿verdad? Que hay reinos, potestades, principados. La Biblia no explica por qué unos quedaron en el infierno, por qué otros están en el reino de las tinieblas. Pero el hecho es de que cuando una persona baja al infierno, estas personas son atormentadas por estos demonios. Es un lugar de tormento, hermano, hermana, un lugar donde nadie quiere estar, Este es un lugar que está en la profundidad de la tierra. Veamos qué dice Efesios capítulo 4. Versículos del 8 al 9. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, hablando de Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, el infierno se encuentra en las partes bajas de la tierra. Hablando de esto, Pedro dice de que fue y le predicó a los espíritus encarcelados. No es que le fue a predicar salvación, sino que fue a declarar su victoria. Pero el infierno se encuentra en las partes bajas de la tierra. Y es un lugar de tormentos, no es un lugar de fiesta. Es un lugar donde las personas van a sufrir. Hermano, y la razón por la que me dolía que esta mujer dijera esas palabras era porque ¿cómo una persona puede mentirle a sus hijos? No, yo lo amo tanto que lo voy a mandar al cielo. Hermano, cuando yo como padre, usted, o como hijos, le mentimos a nosotros, yo amo tanto a mi mamá, a mi papá, que ellos van a ir al cielo. Eso no es así. Eso no es así. Uno tiene que, si uno ama a las personas, decirle, la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice. Veamos lo que es el lago de fuego, Apocalipsis 20. Entonces decía lo que acabamos de leer, de que estas prisiones de oscuridad son prisiones temporales.
Si una persona muere hoy en día, va al infierno. Pero mire lo que dice la palabra en Apocalipsis 20, versículos del 11 al 15, dice: este es el juicio del gran trono blanco. Dice: vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. O sea, está hablando de todas las personas, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la pregunta más importante de nuestra vida. ¿Está nuestro nombre inscrito en el libro de la vida? Esa es la pregunta más importante de nuestra vida. Si tú no sabes la respuesta, estás en un problema serio. Dice de que, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. La palabra de Dios nos dice de que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, todos nuestros nombres pasan a estar inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermano, hermana, dice la palabra de Dios ahí de que esta es la muerte segunda. ¿Qué pasa? De que las personas mueren, han pasado de vida a muerte, están muertos, pero en realidad están vivos. Pero dice la palabra que en un tiempo, durante el juicio del gran trono blanco, toda persona va a ser vuelta a la vida, espíritu, alma y cuerpo, y va a pasar al juicio del gran trono blanco. Este es para las personas que han rechazado a Dios antes de la venida de Cristo Jesús, para las personas que han rechazado la salvación de Cristo Jesús. Estas personas, Dios las va a llamar a juicio y van a ser condenadas. Este juicio no es un juicio de vamos a ver qué pasa con ellos, es un juicio de condenación. Mire que la palabra dice ahí de que estas personas van a tener un juicio de acuerdo a sus obras. Y Romanos 3:20 nos dice de que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Este juicio va a ser sencillamente para demostrar la justicia de Dios. Dios le va a decir a la persona por qué está siendo condenada. Dios le está diciendo a la persona: usted está siendo condenada, y le va a sacar los libros y le va a decir: esta es su vida, estas han sido sus obras. Y por las obras de la ley nadie puede ser justificado delante de Dios. Hermanos, las religiones de este mundo dicen: mire, haga obras y usted va a ser salvo. Pague tanto y usted va a ser salvo. Van a ser una mentira del diablo. Por nuestras obras, por lo que nosotros hagamos, ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. En la sociedad masónica, ellos se jactan de que ellos fundan hospitales. Esto nada más es una pantalla, no vaya a creer que es porque ellos andan buscando salvación.
Se jactan de que andan haciendo hospitales, asilos, escuelas o lo que sea. Dice, miren, nosotros estamos haciendo obra. Vea que esa es una pantalla, ellos saben realmente lo que están haciendo. Esa es una pantalla para demostrar a la gente somos buenos. Queremos aparentar que somos buenos. Y las religiones del mundo hacen lo mismo. Andan haciendo obras. Vamos a entrar al reino de los cielos. Ese es el punto de la Torre de Babel. No necesitamos a Dios, nosotros lo vamos a hacer. Vamos a construir una torre que llegue al cielo. Hermanos, la palabra de Dios nos dice de que estos muertos van a ser juzgados por sus obras. Y todos ellos van a ser condenados. Van a ser condenados. Y van a comparecer, sí. Pero ese es un juicio sin misericordia. En ese juicio Dios no va a tener misericordia. Dios va a ser justo. El tiempo de la misericordia de Dios es hoy en día. Hoy en día la persona decide, Señor, yo quiero recibir ese perdón. Yo quiero recibir a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de mi vida, vivir para Él. En ese momento las personas van a ser condenadas. Hermanos, y mentirle a nuestros hijos de tal manera, decir, usted va a ir al cielo. Hermano, es un lago de fuego que arde por la eternidad. Un lago de fuego, esto es serio. Hermano, cuando Dios puso a Adán en el huerto, le dijo, el día que comas de este árbol, ese día vas a morir. No, pero Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor, no puede hacer eso. Dios le dijo, el día que comas de este árbol, vas a morir. Efectivamente así fue. El día que Adán comió de ese árbol, andaba escondiéndose de Dios. No nos podemos esconder de Dios. No nos podemos esconder de Dios. Ese día el Señor lo sacó del huerto del Edén a una tierra maldita, a una tierra que había sido maldecida. Y efectivamente Adán murió. Hermanos, cuando el Señor nos dice algo en su palabra, no nos lo está diciendo vamos a ver si pasa. Es porque así es. Es porque así es. Veamos lo que dice la palabra en Mateo 25, del 41 al 46. Dice la palabra, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Hermano, la palabra nos dice claramente de que cuando la persona sea condenada va a ser algo eterno. Del lago de fuego no hay escapatoria, del infierno no hay escapatoria. No es de que va a haber una segunda oportunidad. Esta vida es nuestra oportunidad. Hermano, cuando el Señor pone esta palabra, no es para nuestro mal, todo lo contrario.
Porque el Señor nos está advirtiendo. Todo padre que ama a su hijo le advierte: hijo, váyase por este camino o va a acabar mal. Esa es la palabra, que hay camino que al hombre le parece bueno, pero su final es muerte. Vamos a ir terminando. En Mateo 13, del 40 al 43 dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermano, dice ahí Jesucristo, dice: ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, cuando las personas estén delante, en el trono blanco, en el lago de fuego, van a querer retroceder el tiempo. Van a querer tener una nueva oportunidad. Van a querer que Dios les permita de alguna manera volver a vivir. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, ahí van a estar muchas personas que un día confesaron a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, pero se apartaron de Él y van a acabar en ese lago de fuego. Que no sea ese nuestro caso. Hebreos 6 y Hebreos 10 habla de eso, como personas que una vez conocieron a Dios se apartaron de Él para perdición. Y dice ahí la palabra: Dios juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, el Señor nos está advirtiendo. Mire, le voy a decir una cosa, y algo con lo que dijo el hermano Francisco el día de la vigilia. Hay algo que me enorgullece en Cristo Jesús, y es de que en esta iglesia se ha dicho la palabra de Dios. O sea, no vamos a tener excusa delante de Dios y decir: no, realmente yo no sabía. Pero eso va dirigido a usted y a mí. Porque una cosa, como decía el hermano Francisco, es predicar la palabra. Otra cosa muy diferente es vivirla. Vivirla. Eso es lo que nos va a llevar a estar con Cristo Jesús por la eternidad. Y es por eso de que Dios nos da esta palabra a usted y a mí. Y a mí. Donde usted y yo tenemos que reflexionar acerca del infierno y el lago de fuego. Considerar la eternidad y hacer una decisión en nuestras vidas de seguir a Cristo realmente. Hermano, la razón por esto es por que Dios me dio este mensaje fue por las palabras de esta mujer. Estaba orgullosa de su hijo. Esto fue allá en Estados Unidos. Y este muchacho, no sé si confesó a Cristo Jesús. Yo creo que sí, él creció en una iglesia. La cosa es que se había apartado del Señor. Andarle mintiendo a nuestros hijos, hermano, es una receta para el infierno. No, él está bien, ella está bien. No, mi mamá, mira qué linda es. Mi papá, él es una gran persona. Hermano, eso no va a llevar a nadie al cielo. La persona tiene que confesar a Cristo Jesús, vivir para Él.
guardar su salvación con temor y temblor, dice la palabra de Dios. Esto es algo serio. El infierno es algo donde ahí será el lloro y el crujir de dientes, hermano, hermana. Ahí va a ser el tiempo en que las personas van a decir, ¿por qué? ¿Por qué no hice caso? Que Dios nos libre a nosotros. Que Dios nos libre a nosotros de pasar esa eternidad ahí. Y es por eso que Dios nos está advirtiendo en su palabra, a usted y a mí, acerca de esto. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano, hermana. Pongámonos de pie. Vamos a orar.